Pues vamos a dar inicio. Es verdad, decidí intitular esta charla, es una charla en sí, el pensamiento moderno en jaque, la teología radical del género. Y quiero proponerles hacer una genealogía por sobre el título, ¿no? Primero, hablar de qué es el pensamiento moderno, qué es una epistemología, de qué hablamos cuando hablamos de radicalidad y después qué es el género, ¿no? Para, digamos, enterarnos muy bien de qué se trata todo esto. Como dice Alejandro, yo decidí volver a ser un estudiante en 2017 y estudié otra maestría en estudios de género porque sentía que algo que tenía que regresar a las aulas a estudiar, ¿no? Y realicé una tesis que tenía que ver con la representación de la diversidad sexual en la iconografía, ¿no? En la ilustración mexicana contemporánea, digámoslo así, ¿no? Estudios visuales, estudios de género. Y yo llegué a este tema porque me interesaba mucho, primero, como un gran fan de los cómics cuando era niño y después de las novelas gráficas ya más grande, yo estudié letras, entonces el mundo de las letras y la literatura me es muy, muy cercano. Y yo cuando era niño nunca me sentí vinculado con ninguna representación que a mí, eh, pues eso, me representara plenamente, ¿no? Y ese vacío, digamos que nunca se llenó y fue hasta ahora que empecé a indagar y a caminar, digamos que la senda del género, que pues entendí por qué, ¿no? Tenía que ver con mi disidencia sexual, tenía que ver con que en los años 80, cuando yo era un niño, pues no había representaciones que, digamos, desobedecieran el patrón del binario de género mujer-hombre, ¿no? Y entonces eso me ha traído hasta actualmente, ahora en el cuarto semestre, ¿no? Del doctorado en estudios críticos de género, donde también estoy haciendo una tesis que tiene que ver con la tecnología, los usos que hacen las personas queer en la tecnología, ¿no? Entonces, también este proceso, digamos, de 2 años de maestría, estos 2 años de doctorado, me han llevado a conocer de qué va el género y eso es lo que yo quiero traerles aquí un poco a compartir. Pero es necesario situarme y decirles que estoy hablando desde este sitio, ¿no? O sea, desde este lugar. Um, por eso es que, digamos, le entro al tema de los feminismos o del género o de las epistemologías y activismos feministas, ¿no? No por otra cosa. Entonces, pues bueno, para mí es muy importante esta imagen que ustedes están viendo en la pantalla, es la lección de anatomía del doctor Willem van der Meer, ¿no? En 1617, porque esta es una imagen que representa cómo el conocimiento sobre el cuerpo está fundamentado en el cadáver. Este es un cadáver, ¿no? Que este profesor, estamos aquí en un monasterio, los inicios de la universidad, donde abría con sus estudiantes el cadáver para diseccionarlo y observar el contenido, ¿no? Los órganos de una persona. Y mientras tanto le pedía a un estudiante que los dibujara, que hiciera dibujos, ¿no? También representaciones para ir, digamos que colocando estos nuevos nombres, nombrando, bautizando, y así es que el conocimiento anatómico, ¿no? Eh, está fundamentado en la representación, ¿no? Entonces, ¿cómo conocemos el cuerpo? A través de la representación, y la representación es muy importante para, digamos, las epistemologías y el conocimiento. También esta foto aquí que yo coloco me interesa mucho porque, como podemos ver, la producción de conocimiento está a cargo de particulares y específicos sujetos, ¿no? Ustedes pueden ver allí quiénes son, ¿no? ¿Qué género tienen? ¿Qué género es el cadáver que está postrado en esa mesa para ser diseccionado y hacer una observación, ¿no? Clínica de ese cuerpo? Entonces, partamos de este lugar, ¿no?
¿A qué nos referimos cuando hablamos del pensamiento moderno? Me gustaría pues hacer un pequeño repaso con ustedes, rapidísimo, porque tengo muy poco tiempo y quiero hablar de otras cosas, pero cuando hablamos de poner en jaque el pensamiento, ¿no? Pues estamos hablando que hay una época a la que le llamamos modernidad, ¿no? Y esta modernidad viene después del medioevo, ¿no? De la época medieval y que es después de la antigüedad, por supuesto, ¿no? Después del cristianismo, el teocentrismo, ¿no? En la edad moderna, digamos que hay una máxima, se reconoce por la muerte de Dios. El conocimiento no está más determinado por las deidades o por Dios cristiano, ¿no? Sino que esta edad moderna está determinada por el advenimiento del hombre. El hombre es el centro de todas las cosas. Esto provoca una revolución científica, ¿no? En el siglo XVII, por ejemplo, a lo que llamamos pues la edad contemporánea, que da paso a la ilustración, ¿no? Y la ilustración, digamos que es un gran cambio a nivel político, social y, por supuesto, en la producción de pensamiento, en la producción científica, ¿no? ¿Cómo se produce ciencia? Eso da paso después a la revolución industrial, la primera y la segunda revolución industrial, que están determinadas, como nosotros sabemos, por la llegada de la máquina, ¿no? La producción a través de ciertas máquinas y de también medios de transporte que nos daban la oportunidad, o les daban a las personas en esa época, mejor dicho, la oportunidad de hacer producción. Después viene la postmodernidad, que es, digamos, la época en donde nos situamos, o todavía no hemos dejado de estar en esta, digamos, época, ¿no? De pensamiento, pero también en una época que determina la forma en la que viven las personas, donde se da una tercera revolución industrial, digamos, el siglo XX, ¿no? Y esta tercera revolución industrial está determinada por algo que se llama Fordismo. Es la producción serial en cadena que este señor Henry Ford, ¿no? En Detroit, Michigan, puso en marcha para la producción de productos en serie, ¿no? A gran escala. Y pues también está determinada por una sociedad de consumo. Actualmente estamos, digamos, experimentando una cuarta revolución industrial que viene a partir del advenimiento del Internet y de la World Wide Web, ¿no? Como esta www.com que nos ha traído pues una revolución digital a través de las plataformas digitales, válgame la redundancia, que actualmente estamos hablando de la plataformización de la vida. Esa es la cuarta revolución industrial. Ahora bien, el pensamiento moderno no se ha ido incluso en la época a la que denominamos postmodernidad. Denominamos a la época postmodernidad por estas revoluciones, ¿no? La tercera y la cuarta revolución. Y porque el pensamiento de la edad contemporánea se está cuestionando, pero no quiere decir que el cuestionamiento es que se haya ido. Digamos que cuando hablamos de la revolución científica, hablamos de científicos, de filósofos, que trajeron nuevas ideas o que refrendaron ideas que ya se venían dando en la edad antigua con filósofos como Aristóteles. Una de esos filósofos científicos, ¿no? Humanistas es René Descartes o René Descartes, como se dice en francés. Ustedes recordarán a Descartes su famosa frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? Esta frase revela muchísimas cosas. De entrada, nos damos cuenta de la hegemonía de la razón por sobre el cuerpo, ¿no? Pienso, luego existo. Un bebé cuando nace, lo primero que hace que es pensar o llorar, ¿no? ¿Cómo conocemos primero el mundo? ¿A través del cuerpo o de la razón? Pero en la edad moderna, el pensamiento moderno lo que privilegia
¿verdad? Es la razón. Entonces, como un repaso así súbito y muy, digamos, pequeño, recordemos a qué nos referimos con el pensamiento moderno. El pensamiento moderno es aquel que coloca al hombre como la medida de todas las cosas y prioriza, es decir, la mente, conocemos el mundo a través de la razón es lo más importante. Esto nos lleva a la prevalecencia del individuo, el individuo incluso antes que lo colectivo, ¿no? Y lo vemos después refrendado, digamos, en uno de los grandes relatos que es el capitalismo, que más adelante vamos a abordar. Esto, pues, es el fundamento del pensamiento científico. Crear ciencia es a partir de la racionalidad de, digamos, mecanismos que nos llevan a provocar y generar de forma empírica el conocimiento, ¿no? El conocimiento, pues hasta, digamos, cierto punto ha estado cooptado por ciertos sujetos, como ustedes lo vieron en la primera imagen que mostré. Esos sujetos son pues hombres, ¿no? El sujeto universal, que es masculino y racional, porque otros sujetos, como las mujeres, están vinculadas con otras cosas, con el cuerpo, con las emociones, con, ¿no? Etcétera. Otra característica del pensamiento moderno, pues tiene que ver con categorías como la exactitud, la precisión, la medida, el rigor, la abstracción, que son muy valoradas a la hora de pensar en las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias médicas, ¿no? Todo, cualquier tipo de ciencias. Y por supuesto, esto implicaba que si el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre domina el entorno, domina la naturaleza y domina a todos los seres y a otras especies, ¿no? A esto le llamamos androcentrismo. Este pensamiento moderno, aunque estamos en la posmodernidad, no se ha ido. Nosotros lo podemos ver en la universidad donde estudiamos, lo podemos ver en nuestra casa con nuestras familias, en el conocimiento al que tenemos acceso, a las jerarquías en las que participamos en la vida en sociedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué provocó esta edad moderna? ¿Qué nos trajo? Pues grandes relatos, ¿no? ¿A qué llamamos grandes relatos? Digamos que los grandes relatos son esas interpretaciones metafísicas de la historia. ¿Cómo podemos interpretar la historia de Occidente? Aquí estamos hablando del Occidente, ¿verdad? Y de aquellos países occidentalizados, por ejemplo, toda América Latina. El primer grande relato, digamos, del pensamiento moderno es el cristianismo, que pues se fundamenta en la historia de Dios, quien manda a su Hijo a morir por la redención, ¿no? Y esa muerte nos promete pues, la plenitud. Estos grandes relatos lo que prometen es la plenitud, seguir la vida de estos o seguir nuestra vida a partir de estos 4 relatos nos asegura la plenitud, ¿de acuerdo? Otro grande relato es el marxismo, ¿no? El marxismo entendido como, digamos, esta historia, trama, creación en donde la burguesía liquida el feudalismo, ¿no? Y de la burguesía surge el proletariado, que también derrota a sí mismo a la burguesía para establecer el estado de la plenitud, digamos que fundamentado en el proletariado, ¿no? Otro grande relato es el iluminismo. El iluminismo, digamos que es el que rescata la razón como diosa de la historia, ¿no? Y que nosotros entre más creamos en que la razón nos hará libres, es que tendremos o llegaremos a un estadio de plenitud. El último gran relato del pensamiento moderno es el capitalismo, ¿no? El capitalismo está basado en que en el avance de la economía, que se colará por todas las esferas de la vida, nos prometerá una prosperidad por igual a todas las personas.
Hasta ahí espero que estemos bien. Después, en 1979, un filósofo que se llama Jean-François Lyotard escribe un texto fundante que se llamó La muerte de los grandes relatos. La condición posmoderna, ¿no? Donde argumentaba que los relatos estaban muriendo. Es una metáfora decir la muerte de los grandes relatos, porque todavía los tenemos aquí con nosotros, ¿no? Respirando. Vivimos en un mundo capitalista extremo, ¿no? Pero lo que quiere decir Lyotard aquí es que a partir de, o lo que llamamos la posmodernidad, ¿no? Esta época postmoderna está determinada por el cuestionamiento de estos grandes relatos, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué legitiman estos grandes relatos? El cristianismo, ¿qué legitima? A Dios. El marxismo, ¿a quién legitima? Al proletariado, el iluminismo a la razón y el capitalismo a la producción de capital, ¿verdad? Y si nos vamos más a fondo y seguimos con la misma pregunta, ¿qué legitiman estos grandes relatos? Pues legitiman a un sujeto universal. ¿Quién está detrás del cristianismo? ¿Cuál es el sujeto detrás del cristianismo? ¿Cuál es el sujeto detrás del marxismo, del iluminismo? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién suele tener la razón en nuestro ámbito privado de la familia, por ejemplo? ¿Quién tiene la razón en el capitalismo? Entonces, ya estamos llegando al punto. Vamos a hablar ahora, sigamos, ¿no? Como con nuestro recorrido a través del título propuesto para esta charla, el pensamiento moderno en jaque, epistemología. Vamos a hablar de la epistemología. 3 cositas, 4 cositas. Una, la epistemología, digamos que es el conocimiento, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, sus posibilidades, su alcance y sus fundamentos. Pero también la epistemología es, digamos, una suerte de teoría. ¿La podríamos llamar a la teoría de epistemología? Sí. Esto, digamos, que viene de una vertiente anglosajona de la producción del conocimiento al que llamó Theory of Knowledge, ¿no? Esta Theory of Knowledge, entendida, digamos, en otros ámbitos como epistemología, es esa ciencia que estudia las circunstancias históricas y psicológicas que nos llevan a la obtención del conocimiento. Podríamos llamar también epistemologías con una S que pongo entre paréntesis, a ese compendio de conocimiento sobre algo en el mundo. Entonces podríamos decir las epistemologías de las ciencias naturales, la epistemología social, ¿no? La epistemología posthumanista, ¿no? Aquella que habla, ¿no? De lo que consideramos hoy humano, por ejemplo. Entendido este concepto epistemología, vamos a ver qué significa entonces una epistemología radical. Cuando hablamos de radicalidad, porque este es un concepto, digamos, muy empleado actualmente, pero también malentendido en muchos sentidos. Cuando hablamos en términos de los estudios de género, de radicalidad, estamos hablando de cuestionar los fundamentos o los criterios éticos y políticos con los que hemos entendido los fundamentos de nuestro mundo. Desde su base. Estamos hablando de una radicalidad porque hay un deseo de desaprender, de olvidar o de hackear, usando también una palabra muy contemporánea, hacer hacking, hackeo de lo que hemos aprendido, pero que no nos permite vivir en plenitud, o que ha estado, digamos, limitando de alguna manera, constriñendo nuestras posibilidades de vida. Cuando hablamos de radicalidad, estamos hablando de desmontar. Piensen en el juego de Legos, cómo se desmontan los Legos y cómo se vuelven a montar, cómo
Deconstruir implica desmontar, pero también construir algo nuevo. Entonces, estos 4 conceptos entendidos como lo radical. ¿Por qué hago, digamos, esta genealogía, no? Entonces, ya teniendo en cuenta a qué nos referimos con el pensamiento, ¿no? ¿Qué es la epistemología? Y una epistemología radical que cuestiona, digamos, los criterios ético-políticos que fundamentan nuestro mundo. Entonces vamos a hablar un poquito de las epistemologías feministas. Ahora, dentro de nuestro título, toca hablar del género. Pero para entender el género hay que remontarnos a las epistemologías feministas, que son el conocimiento científico generado por las mujeres y otras identidades que revela y cuestiona los sistemas de dominación que colocan al sujeto universal como centro de todas las cosas y que reduce la experiencia humana en binarios, por ejemplo, hombre-mujer, no hay más que eso, razón-emoción, no hay más que eso, mente-cuerpo, heterosexual, homosexual. ¿De acuerdo? Pongo entre paréntesis activismos porque una característica que tienen el conocimiento feminista es que inicia primero como una lucha, como un arrojo de las mujeres en las calles. Entonces, una de las grandes características que tiene la epistemología feminista o conocimiento feminista es que está corriendo a la par de un activismo, ¿verdad? Una militancia de esos sujetos que han sido históricamente oprimidos. Y militancia decimos que hay una intención, una organización y un arrojo hacia el espacio público para hacer demandas específicas. Entonces, esta particularidad no es nimia, no es pequeña, es decir, este conocimiento no sale meramente de la dilucidación racional, sino que sale de la experiencia del cuerpo encarnado, ¿verdad?, de las mujeres. Para hacer una genealogía rápida y no detenerme mucho, para que también si ustedes tienen algunas preguntas podamos aquí abrir un diálogo, digamos que la epistemología feminista inicia con una señora, una mujer que se llama Olympe de Gouges. Y esta Olympe de Gouges es francesa, que luego de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esto es un documento con el que inician los derechos humanos universales, que se escribió en Francia, ella se dio cuenta que el concepto o la noción de hombre estaba utilizándose como humanidad. Y dentro de esta humanidad, los derechos de una mitad de la población, es decir, de las mujeres, no estaban contenidos o no estaban asegurados. Las mujeres no tenían estos derechos. Entonces ella reescribió este documento y lo llamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Digamos que esta es la primera intervención feminista que tenemos a un texto. Después viene el sufragismo. En 1920, en los países anglosajones, ¿no?, hay una lucha activista de mujeres que pusieron el cuerpo en las calles y que empezaron con diferentes metodologías a exigir su presencia política en el sufragio. Por eso se llaman sufragistas, ¿no? Ya hay una película que va a salir este invierno, ¿no?, sobre las sufragistas, que recomiendo mucho verlas, ¿no? Verla, la película. Y aquí es donde se le otorga el voto a las mujeres, ¿no? Claro, a las mujeres mayores de 30 y claro, a las mujeres blancas, ¿no? Eso es importantísimo. Después viene Simone de Beauvoir, una francesa que en el año de 1940 genera un texto que es canónico para los estudios feministas, ¿no?, y los estudios de género, es El segundo sexo, donde ella acuña una de las grandes frases que nos ha dado para muchísimo, ¿no? La mujer no nace, sino se hace, ¿no? Y este construccionismo del sujeto abrió las puertas para incluso pensar la teoría queer, incluso pensar la radicalidad del feminismo, etc. Después
Estas ideas de Simone de Beauvoir desataron otro movimiento muy importante en los años 60 en toda Europa y en el norte global, lo que actualmente llamamos el norte global, ¿no? El feminismo liberal. Y esta es una lucha por la igualdad de los derechos y la participación de la mujer en el mercado laboral y, digamos, que en el político de poder. O sea, ¿por qué la mujer no puede acceder a esos lugares de poder? Después, esta forma de pensar femenina, feminista, mejor dicho, no para aquí, sino que empieza a refinarse, a desarrollarse, y en los años 70 hay un cierto feminismo que se llama feminismo radical, radical porque viene de vamos a llevar esta deconstrucción a la raíz. Lo radical es que tenemos que partir de las raíces, que es el patriarcado, ¿no? Esta idea, esta forma social, política, económica, que coloca al sujeto universal, que ahorita vamos a hablar del sujeto universal, como el centro de todas las cosas, ¿no? Como la hegemonía de donde parte todo, ¿no? Y la fotografía que coloco aquí, la imagen, es de Monique Wittig, una feminista francesa. Monique Wittig, ella acuñó otra frase célebre que abrió muchas puertas también. Ella dijo, las lesbianas no son mujeres. Y ella, digamos, también como un sujeto interseccional, siendo mujer y siendo lesbiana, logró pensar más allá y, digamos que pone sobre la mesa la idea de la heterosexualidad obligatoria. Se da cuenta que además del patriarcado, que coloca al sujeto universal como el centro de todas las cosas, también está la heterosexualidad obligatoria como uno de los grandes sistemas de opresión. Todos los niños que nacen, ustedes no me dejarán mentir, se presupone que son heterosexuales. No hay ninguna madre, ningún padre que se pregunte, ay, ¿mi hijo será heterosexual o no será heterosexual? ¿Verdad? Entonces, este sistema de heterosexualidad obligatoria ha sujetado a la mujer también a, digamos, una situación jerárquica subalterna, ¿no? Por debajo de los hombres, ¿no? En una presupuesta inferioridad. Por eso decía, las lesbianas no somos mujeres porque no encajamos en esa categoría que el mismo patriarcado ha construido o ha concebido como la mujer, ¿no? Porque, para empezar, las mujeres lesbianas no desean al hombre, ¿no? Entonces, es muy interesante y eso abrió muchos caminos. Por ejemplo, uno de los caminos es el feminismo interseccional. En los años 80 hay una revolución muy fuerte feminista, también activista, principalmente activista, que después se despliega en las universidades para, digamos, hacerse teoría, ¿no? Y a eso se le llama el feminismo interseccional, a la participación de las mujeres negras, migrantes, lesbianas, trans, desempleadas, discapacitadas, racializadas, en pocas palabras, que se dieron cuenta que el feminismo hasta en esos momentos no las estaba incluyendo y decía, qué interesante, no solamente tenemos un sistema de opresión, sino que son muchos sistemas de opresión. Y estos sistemas, digamos que lo podemos visualizar como la metáfora de las intersecciones, ¿no? Piensen en una carretera que está intersectada por dos caminos. Si un sujeto está en el centro de un camino, pues puede ser pillado por un lado de un coche y por otro, pero ¿qué pasa si hay muchas intersecciones, ¿no? Como una glorieta. Y estas feministas negras, principalmente, y chicanas en los Estados Unidos, acuñaron el término interseccionalidad, que dio paso al feminismo interseccional, donde decían ellas, las opresiones no vienen de un solo camino, no son de una sola matriz. Digamos que habría que observar cómo hay opresiones de género,
de sexo, de raza, de clase, de etnia, de discapacidad. Y si tú eres, por ejemplo, una mujer negra, lesbiana, con alguna discapacidad, migrante, de clase pobre, entonces tú tienes más posibilidades latina, se llama feminismo comunitario, así como ustedes lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Junto, feminismo comunitario antipatriarcal. Y estamos viendo un video de Lorena Cabnal. Lorena Cabnal es una de las feministas dirigentes de este movimiento, ¿no? Que inició muy fuerte en los años 2000, pero tiene muchísimos años más, ¿no? Es legendario. Este es un feminismo de Abya Yala, digamos que también desobedece fronteras, no obedece a las fronteras geopolíticas impuestas desde una mirada colonizadora, occidentocéntrica, ¿no? Sino que ve a América Latina como el Abya Yala y que une fuerzas con otros feminismos comunitarios, como el de Adriana Guzmán, ¿no? La dirigente del feminismo comunitario en Bolivia, ¿no? En Perú, en Chiapas, en México, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo estas mujeres también deconstruyen desde una mirada decolonial la idea de feminismo, ¿no? También diciendo, ok, podemos llamarnos feministas, pero poniendo lo comunitario incluso antes que lo individual, ¿no? Esto ya, digamos que también parte y se escinde de cómo se venía concibiendo el feminismo en otros años. Y del feminismo nace en los años 90 otra cosa que se llama teoría queer y que en América Latina se escribe con C-U-I-R, ¿no? Como R, ¿no? Como también una forma de decolonizar esta categoría o esta teoría que viene producida del norte global y que eh, pasa a América Latina, ¿eh? Aunque sabemos que es conocimiento subalterno, es decir, es un conocimiento, todos estos, los feminismos y la teoría queer, son conocimientos, epistemologías que vienen de sujetos marginales, ¿no? De sujetos subalternizados, ¿no? Y que pues están buscando de alguna forma cuestionar pues estos criterios políticos, éticos con los que estamos viviendo nuestra vida actualmente. La teoría queer, en short words, en pocas palabras, ¿verdad? Tiene que ver con todo aquello que se escinde o se desidentifica del binario sexogenérico de hombre y mujer, de heterosexual y homosexual, ¿no? La teoría queer reivindica, digamos, aquello que no es heteronormativo y que no es homonormativo. No voy a entrar en esas profundidades, pero más o menos así. Todos estos feminismos y también la teoría queer tienen en común el cuestionamiento del sujeto universal. ¿Ese sujeto universal cómo es? Pues es masculino, occidental, blanco, heterosexual, adulto y burgués. Y este sujeto universal está detrás de todas las esferas que componen nuestra vida. Por ejemplo, el conocimiento entendido como conocimiento científico desde una mirada de Occidente, las epistemologías, las matemáticas, ¿no? La Real Academia de la Lengua, ¿no? Los científicos naturales, ¿no? De la ciencia natural, de la física, la química, ¿no? La economía. ¿Quién está detrás de ese conocimiento? El sujeto universal. Y si nos vamos a los saberes del mundo mundano, la cultura, las sociedades, ¿no? El conocimiento que vienen de los pueblos originarios, ¿quién está detrás de ese? Pues también está un sujeto universal, que no será occidental en este sentido, pero es un sujeto masculino, ¿no? Heterosexual y adulto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las instituciones que rigen nuestra vida, el Estado-nación, el gobierno y todos sus, digamos, eh, instituciones que funcionan como tentáculos, ¿no? Como las leyes.
¿Quién está detrás de las leyes? ¿Quién hace las leyes? ¿Para quién están hechas las leyes? Pues para un sujeto universal. Cuando pensamos en el trabajo, en la división sexual del trabajo, vemos claramente que hay una supremacía de un sujeto universal. Los trabajos mejor pagados son los que realizan los sujetos varones, hombres, blancos, occidentales. Patatín y patata, ¿no? En la escala de la producción, sí, la producción de capital, ¿no? ¿Quién produce más capital? ¿Quiénes son los dueños del mundo? ¿Quiénes son los 5 hombres más ricos del mundo? Pues hombres, ese sujeto universal. Y así con todo, la producción cultural, el arte, la literatura, la música, el cine, los videos, Internet. ¿Quiénes son los dueños de las plataformas de Facebook, Instagram, ¿no? ¿Quién es dueño de Macintosh? ¿Quién es dueño de Apple, de Amazon? Estas grandes plataformas que rigen actualmente nuestra vida, el sujeto universal. Entonces, las epistemologías feministas generaron una cosa que se llamó estudios del género, ¿no? El género en sí mismo son los guiones que rigen nuestra vida, los que dicen y separan la vida en el género masculino, el género femenino, ¿no? Y que el género masculino está determinado por su sexualidad, por el sexo anatómico que tenga el sujeto, es decir, un pene, y el género femenino estará determinado por su anatomía, es decir, una vulva, ¿no? Y empieza a partir de allí todo un despliegue tecnológico de la producción genérica y que también divide el trabajo y divide la vida. Entonces, los estudios de género, digamos que en pocas palabras, ¿no? Son un esfuerzo de los feminismos para comprender el funcionamiento de las desigualdades, las opresiones y las discriminaciones entre los sujetos de género, es decir, las mujeres, los hombres y otras identidades desde una perspectiva histórica, interdisciplinaria y situada, ¿no? Más o menos así. Los estudios de género, como esta epistemología creada por los feminismos, por todos estos feminismos, hace grandes aportaciones al conocimiento, a las academias, a la universidad. Actualmente, todas las universidades o muchas universidades en el norte global, estoy hablando de Europa y de los Estados Unidos, tienen al menos 30 años con facultades específicas en estudios de feministas, en estudios de género, estudios queer. Y en México es a partir, ¿no?, de los años 2000, del siglo XXI, que llegan los estudios de género a la academia, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento que hace 3 días, ¿no? El Consejo Universitario de la máxima casa de estudios de la UNAM, por ejemplo, acaba de darle el sí al posgrado en estudios de género, es decir, una maestría y un doctorado en estudios de género. Hace una semana nosotros vimos una noticia en redes sociales que el ITESO, otra universidad privada del país, ¿no? Ha generado una materia en estudios de género que va a tomar todas las carreras, ¿no? En el Tecnológico de Monterrey, donde yo soy profesor, ¿no? Tenemos 2 años con materias que tienen o que implican los estudios de género, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana, donde estudio actualmente, pues es que estoy estudiando un doctorado en estudios críticos de género. Es decir, estamos presenciando la llegada de las epistemologías feministas a través de los estudios de género en todos los ámbitos. Negar el cuestionamiento de la producción del conocimiento desde un sujeto universal sería permanecer, digamos, en ese pensamiento moderno que intenta, pues, salvaguardar esos privilegios, ¿no? Y realicé una pequeña lista de algunas de las características, de algunos de los aportes que hacen los estudios de género al conocimiento, ¿no? Pero no sé, Alex, cuánto tiempo tengo, si todavía puedo hablar algo de aquí o
¿O se me acabó? Todavía, más o menos unos 8 minutos. Bueno, para no quedarnos en esta genealogía histórica, ¿verdad? Los estudios de género han hecho cuestionamientos importantes a muchas cosas, ¿no? A toda la esfera, eh, digamos, a, sí, a lo que entendemos como el conocimiento de los elementos de nuestro mundo actual. Lo primero, una de las cosas que proponen es que el conocimiento nunca es universal. Lo universal es una ficción. El conocimiento objetivo es una ficción. El conocimiento tendría que ser siempre situado. El conocimiento tendría que ser siempre parcial, ¿no? Y desarrollan todos los mecanismos para que la producción de conocimiento, desde la perspectiva de género, desde los estudios feministas o desde la crítica de género, como se le dice actualmente, ¿verdad? Sea siempre situado. Otro conocimiento del que ya hablamos, otra, digamos, aporte es una mirada interseccional. ¿Quién genera ese conocimiento? Si hablamos de historia, ¿quién cuenta la historia? ¿No? ¿Qué situación de privilegio tienen los sujetos que cuentan la historia? ¿La historia de quién? ¿Qué ediciones cuenta esa historia? ¿Qué no se dice esa historia? ¿No? Hay otras historias, tendríamos que situar de quién es esa historia que se está contando y para quién se está contando, ¿no? En ese sentido, la interseccionalidad observa cómo hay opresiones muy fuertes para las personas o para los grupos a partir de su clase social, ¿no? A partir de su sexo, de su sexualidad, a partir también de sus discapacidades o sus capacidades, a partir de su género, de su etnia, etc. Los estudios de género proponen en contrapartida del individualismo, en contrapartida de la jerarquización del conocimiento, una horizontalidad, ¿no? Hackear las relaciones de poder, poner por delante lo común en una, digamos, puesta en común de lo colectivo. eh, el conocimiento, la crítica de género tiene que ver con revalorizar lo colectivo, ¿no? Pero salvaguardando las diferencias. No quiere decir que todos somos iguales o todas las personas pretendan homologarse, sino que poner por delante nuestra diversidad, pero dentro de esa diversidad que todas nosotras como personas tenemos en común, ¿no? Porque digamos que en este momento específico de nuestra vida, lo que estamos viviendo, la pandemia, el capitalismo extremo, la precarización de la vida, del trabajo, no nos está llevando a una vida plena, ni a una vida digna, ni nos asegura derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos seguir viviendo, resistir a esto? Entonces, los feminismos y los estudios de género son una propuesta que desde la academia, ¿no? Desde la producción de conocimiento, pero también desde el activismo, que nunca está separado, ¿no? Cuestionar los argumentos que fundamentan, digamos, nuestra vida. Y aquí le voy a dejar, hay muchísimo más, o sea, esto que pongo aquí es una muestra, pero hay muchísimo más. Y te agradecemos y bueno, yo creo que esa es una de las intenciones, el mover un poco el tapete, el empezar a cuestionar cosas, estructuras y pensamientos que tenemos predeterminados y que creemos que son estructurados, heteronormativos y que por ello, por ser, porque como nos dieron esa carga simbólica desde siempre, creemos que son correctos. Y bueno, no, estamos aquí para construir conocimiento, para deconstruir conocimientos, y a partir de todo esto, pues empezar un diálogo pues mucho más profundo, mucho más serio. Y valga decir por ahí nada más como mención, la Universidad Iberoamericana es una universidad jesuita, eh,
el antecedente de la Autónoma de Querétaro fue una escuela jesuita que tuvieron que abandonar los jesuitas cuando los expulsaron de la Nueva España por andar con ideas revolucionarias desde la Iglesia Católica. Y bueno, un doctorado en estudios de género dentro de una universidad que además pertenece este doctorado al PNPC, al Programa Nacional de Posgrados de Calidad avalado por el CONACYT, pues no va a permitir que una investigación y que las investigaciones que vayan dentro de este doctorado pues no sean investigaciones serias y sustentadas. Eso definitivamente pues simplemente no se puede pensar dentro de un posgrado de este tipo, investigaciones que no tengan sustento. Pero nosotros y nosotras tenemos aquí la responsabilidad, como bien lo decía Nivardo hace un momento, de empezar a mover nuestros pensamientos que creemos que son inamovibles porque nos dijeron que así eran, como la mamá que te dice o el papá que te dice que porque es el papá, porque es la mamá, así son las cosas y no necesariamente. Tenemos que empezar a rebotar estas ideas y para eso son estos espacios y creo que ha sido bastante constructivo el que se haya generado a partir de la presentación de Nivardo todo este rebote de ideas y que nos hayamos llevado la mayor parte del tiempo, porque a veces sucede al revés, que la presentación se come la mayor parte del tiempo y ya al final no tenemos este espacio para dialogar, que es lo que enriquece mucho y lo que debería, para lo que deberían servir estos espacios. Y te agradecemos y pues serás bienvenido e invitado por muchas ocasiones más junto con otras voces y otras ideas para construir todo esto. Muchas gracias. Gracias. Bonita tarde, cuídense. Bueno, nos vemos, que estén muy bien a todas las personas que permanecieron hasta el final. Hasta luego. Gracias. Bonito fin.